Estamos hablando sobre el folleto Los dones espirituales por el Dr. Edgar Amílcar Madrid Morales, publicado por el Seminario Teológico Cuáquero, Junta Anual Amigos de Santidad de Chiquimula, Guatemala, Centroamérica, en el año 2000. Durante la segunda mitad del siglo XX ha habido una creciente ola de sobreénfasis acerca de los dones espirituales que Dios dio a su tiempo con un propósito definido. Y claro, aún en la iglesia primitiva se dieron algunos abusos al respecto. Tal es el caso de los corintios, que habían distorsionado la costumbre judaica de partir el pan y también el don de lenguas y otros dones. Este último había llegado a utilizarse para exhibicionismo en vez de ser un medio para que las personas de otros países alcanzaran a comprender el Evangelio en su propia lengua, que fue el propósito original de Dios. Al tiempo presente, los abusos se han vuelto mayores, al generalizarse el fingimiento de dones y repetición de trabalenguas aprendidas enseñadas por el pastor. A los cristianos se les ha engañado diciéndoles de que si no hablan en lenguas desconocidas, que no pueden ser salvos o que son menos espirituales que otros y muchos otros errores. Por supuesto, todo esto es falso. A la luz de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, también muchos predicadores, en su afán de aparentar ser poderosos y aún para llenarse de riquezas ilícitas, se han inventado falsos dones que ni se enseñan en la Biblia ni están acordes a una razón pura. Más aún, la última moda religiosa consiste en mezclar las ciencias orientales u ocultismo con el Evangelio Santo de Jesucristo, sin percatarse que por esas abominaciones Dios echó de la tierra a los moradores de Canaán para entregarla a Israel. Dada la necesidad imperante por la gran confusión que existe, en este tratado se hace un análisis bíblico de los dones espirituales y la doctrina moderna de hablar en lenguas extrañas, porque dicha práctica se ha apartado mucho de la verdadera experiencia pentecostés bíblica, al grado de llegar hasta una falsedad constante y aún a herejías. Se espera que estos estudios se escuchen en el Espíritu del Señor Jesucristo con el sincero deseo de conocer y practicar la verdad. Hablamos primero de los dones espirituales. En los últimos años ha habido una gran revolución de énfasis sobre los dones espirituales. Y claro, los dones espirituales son buenos, pero lamentablemente ha habido un sobreénfasis en los mismos, al grado de que es común que los creyentes de diversas iglesias finjan tenerlos, sin que hayan recibido una verdadera experiencia de parte de Dios. Esto se ha constituido en un constante abuso de fingimientos por falta de doctrina sana y constante. Los dones espirituales, como la misma palabra lo dice, son dones, o sea, regalos que Dios puede dar a los suyos, pero en ningún momento los liga la Biblia con el hecho de ser llenos del Espíritu Santo o no, porque se trata de regalos de Dios, o sea, como dice el original griego, carisma, que significa regalo, gracia o don. Y tampoco son los dones evidencias del bautismo en el Espíritu, porque la evidencia bíblica del bautismo en el Espíritu es poseer el fruto del Espíritu, tal como se ve en Gálatas 5, 22 y 23, que dicen: mas el fruto del Espíritu es caridad, o sea, amor sublime, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En el capítulo 12 de 1 Corintios, la Biblia dice que hay repartimiento de dones,
ministerios y operaciones, versículos 4 a 6, por el mismo Espíritu y el mismo Señor, versículos 4 a 5. Y ahí se mencionan los dones de sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discreción de espíritus, lenguas e interpretación de lenguas, versículos 8 al 10. Y por supuesto, ninguno puede limitar a Dios a que dé solo estos 9. Por otra parte, también es un error considerar como dones espirituales el hecho de cantar o tocar una guitarra, porque esas son capacidades que Dios ha dado a muchos, no por milagro divino especial, sino por el proceso natural que Dios creó. 1 Corintios 12, 4 al 11 y 28 dice así: empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritus, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 7. Y Dios los reparte particularmente a cada uno como quiere. Versículo 11. De modo que Dios reparte dones o ministerios según su voluntad y cuando son para provecho. Versículo 7. Esto quiere decir que es un error afirmar que cada creyente tiene que tener dones espirituales, y mucho menos decir que todos tienen que recibir algún don en particular, como por ejemplo el don de lenguas, de sanidades u otro, porque la Biblia afirma que en todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu. Versículo 11. San Pablo hace la comparación del cuerpo humano que, a pesar de tener muchos y diversos miembros, sin embargo, todos juntos forman el cuerpo. Así también los miembros de la Iglesia de Cristo pueden ser diferentes y tener diferentes dones, y siempre son del mismo cuerpo de la Iglesia. Por eso en los versículos 28 a 30 dice: y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos doctores? ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta tácita a todas estas preguntas es no, porque los dones y ministerios no son para todos, sino para aquellos a quienes Dios se los quiere dar. Versículo 11. A esto Pablo agrega: procurad los mejores dones, dando a entender que hay unos dones mejores que otros, pero al mismo tiempo hay algo mucho mejor que tener manifestación de dones. Versículo 31. Y esto mejor es la práctica del verdadero amor, a que se refiere todo el capítulo 13. Ahora bien, al tiempo presente, el principal problema consiste en que infinidad de personas se han lanzado a fingir dones que Dios no les ha dado, para que todos piensen bien de ellos,
como si fueran muy espirituales. Y claro, si a alguno le tocara predicar a un grupo salvaje que no entiende español, ni él entiende su lengua, es en ese caso cuando Dios podría hacer el milagro de que le escuchen en su propia lengua. Pero no es ese el caso común, porque es muy frecuente ver casos en los cuales alguien se levanta a dar un mensaje en lenguas extrañas, a pesar de mostrar en su vida claras evidencias de pecado o desobediencia, e inmediatamente después se levanta otra persona a fingir interpretación de lenguas, muchas veces hablando de brujerías o profecías que no se cumplen, aunque por supuesto, aún profecías satánicas pueden cumplirse. Como es claro, están cometiendo un pecado muy grave, pero la mayor parte de gente ingenua se cree. Más bien, hace falta pedir de Dios discreción de espíritus, 1 Corintios 12:10, para no creer a todo espíritu, como dice en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos por el mundo. También muchos con falsedad se están inventando nuevos dones que no tienen ninguna base en las Sagradas Escrituras, tales como el falso don de platinar, el también falso don de la risa, el engañoso don de volverlo todo en oro o hacer brotar aceite en las manos, y muchos engaños más, por los cuales tendrán que dar dura cuenta delante de Dios por no tener base en la Biblia, que es la única regla de fe del verdadero cristiano. Ya en el capítulo 13, Pablo dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte será quitado. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, o sea, el amor. Estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad, o sea, el amor. Hablamos ahora sobre el hablar en lenguas extrañas. Con todo el respeto hacia aquellas personas e iglesias que practican alguna forma de hablar en lenguas extrañas en los cultos, se presenta a continuación un estudio sincero y verdadero de lo que la Biblia enseña referente a este asunto. 1. El hablar en lenguas es uno de los diferentes dones que Dios puede dar a los creyentes como regalo proveniente de su Santo Espíritu. Y la palabra don, en griego carisma, significa regalo o gracia, tal como ya se vio en párrafos anteriores. Y es otorgado por Dios a quien Él quiere, 1 Corintios 12:10 al 11. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Versículo 11. Esto sucede cuando Dios ve que hay necesidad de un don, como sucedió en el día de Pentecostés, en Hechos 2. De modo que, al igual que los demás dones, 1 Corintios 12, 28 a 30, el hablar en lenguas no es para todos. Por esa razón no es correcto pedirlo, sino que Dios lo dará si hay necesidad de ello a quien Él quiere y cuando quiere. 2. La primera vez que se manifestó el don de lenguas fue en el día de Pentecostés, cuando había gran necesidad de ello, porque la mayor parte de gente presente procedía de diversos grupos lingüísticos y era necesario que comprendieran el mensaje de Dios. Hechos 2, 6 al 8. El milagro fue mucho más grande de lo que todos creen, porque mientras el apóstol hablaba en su propia lengua, o sea, en una sola, todos los presentes le oían en distintas lenguas, o sea que cada uno en la suya propia. La lengua o idioma del apóstol se estaba multiplicando con el resultado de muchos idiomas a la vez. Era como si fuera un intérprete electrónico múltiple. Por supuesto, fue un milagro de Dios,
a través del Espíritu Santo, en el cual el milagro se operó en los oídos de los presentes. Fue como si el apóstol estuviese hablando y el Espíritu Santo formara un prisma entre él y sus oyentes, de tal manera que ese prisma divino hacía la multiplicación de los idiomas para que cada uno le escuchara en su lengua nativa. Para que se comprenda mejor este asunto, se ha elaborado la siguiente ilustración gráfica. Veamos en este momento la ilustración del milagro de las lenguas según la Biblia. El milagro de las lenguas según la Biblia. Obsérvese que las lenguas no eran jerigonzas raras ni inexistentes, tal como se acostumbra en estos días, sino eran verdaderos idiomas que la gente entiende. El motivo de Dios para dar esas lenguas fue que la gente oyera el Evangelio en su propia lengua, para que lo entendieran bien y creyeran en el Señor Jesús. Por eso dice en 1 Corintios 14, 22, las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles. Esto también demuestra que no es correcto exigir el don de lenguas a los fieles como señal de haber sido bautizados en el Espíritu Santo, pues como verdadera señal de haber sido bautizados en el Espíritu Santo, Dios dejó el fruto del Espíritu. Esto se ve en Gálatas 5, 22 a 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, del griego agape, amor sublime, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como se expuso anteriormente, y por supuesto, donde hay fruto hay árbol. Y si está el fruto del Espíritu, es porque la persona ha sido llenada o bautizada en él. Cuando se exige el hablar lenguas extrañas a los creyentes, muchos resultan fingiéndolas para que no les vayan a tomar como infieles o poco espirituales, y esto les hace pecar contra Dios por su gran falsedad, mintiendo al Espíritu Santo y a los hombres. La evidencia de dicho fingimiento es muy fácil de notar, porque cuando hablan lo hacen con voz fingida, con sílabas repetitivas que no concuerdan con las características de ninguna lengua verdadera. Por lo más común, lo hacen en forma aprendida o repitiendo simplemente lo que dice el pastor. Y más aún, lo que se acostumbra en estos últimos tiempos es que el pastor o anciano les enseña a repetir infinidad de veces una misma palabra, como gloria, en forma repetida, para que aprendan a hablar en lenguas extrañas. Es claro que en esto hay un enorme engaño, y también se corre el gran riesgo de que el diablo les dé a hablar una lengua satánica, mayormente si no están bien con Dios o no tienen capacidad de discernir. 4. No es cierto que existan lenguas angelicales, tal como algunos orgullosamente argumentan. Los seres espirituales como Dios y los ángeles no tienen limitaciones humanas como lo es la lengua. Esto se evidencia por el hecho de que un mismo ángel daba revelaciones en distintos idiomas, adaptándose así a las lenguas de los hombres a quienes llegaban. Por ejemplo, el ángel Gabriel habló al profeta Daniel en hebreo, Daniel 8, 16 al 27 y 9, 21 al 22, y posteriormente habló en arameo a Zacarías y a María, Lucas 1, 18 al 19 y 26 al 27. Cuando el apóstol Pablo menciona lenguas angelicales en 1 Corintios 13, 1, debe notarse bien que ahí no dice que existan lenguas angelicales, ni que los ángeles tengan que ser interpretados de sus diversos idiomas, porque ellos no tienen las limitaciones humanas.
Ellos no tienen las limitaciones humanas. San Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, versículo 1, si alguno entiende la gramática castellana, sabe que la palabra hablase está en un tiempo verbal que significa aunque así fuera. De modo que San Pablo está diciendo que aunque alguno tuviera la capacidad de hablar muchas lenguas y buenos idiomas humanos y hasta pudiese hablar idiomas angelicales, si así fuera que existieran, aún así, si no tiene amor sublime, llega a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y lo mismo dice con la profecía. Si alguien entendiera misterios, ciencia y tuviera mucha fe, pero si no tiene el verdadero amor sublime, dice él, nada soy. 1 Corintios 13, 1 al 2. 5. No es cierto que el hablar en lenguas sea la sola y única evidencia de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo, tal como lo rezan muchas doctrinas modernas. En 1 Corintios 12, 4 al 11 dice claramente que hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. Si el mismo Espíritu ha dado diferentes dones a diversas personas, ninguno tiene derecho de despreciar a otro porque no tiene el mismo don que él piensa tener. La Biblia en ninguna parte dice que el hablar en lenguas u otro don sea la única y sola evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Y cuando dice la Biblia que algunos fueron llenos del Espíritu, en algunas veces dice que recibieron el don de lenguas y en otras veces no. Como por ejemplo se puede ver en Hechos 4:31, que dice, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. En este caso todos fueron llenos del Espíritu Santo, pero en lugar de hablar en otras lenguas, hablaron la palabra de Dios con confianza. Y tampoco fue necesario que alguno les impusiera las manos para que sucediera, facultad que fue dada solo a los apóstoles. Lo mismo sucedió en Hechos 8, 15 al 17, que no hablaron lenguas excepto que ahí sí los apóstoles les impusieron las manos, versículo 17. Con solo una vez que muestre la Biblia que no se habló en lenguas al recibir el Espíritu Santo, basta para demostrar que ese don no es la sola y única evidencia, tal como lo afirman muchos, sino que es uno de los dones o regalos que Dios puede dar cuando Él quiere y ve la necesidad. Por esa razón, mejor sería procurar recibir el don de discreción de espíritus, para distinguir si lo que se recibe viene de Dios o no. Ya se ha demostrado en el punto 3 que la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es el fruto del Espíritu, según Gálatas 5, 22 y 23. 6. En 1 Corintios 14, el apóstol Pablo se propone a enseñar a los corintios que el don de profecía es más importante y necesario que el don de lenguas. Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu hable misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, mas el que profetiza edifica la iglesia. Versículos 1 al 4. Y cuando la Biblia habla de profetizar, no se refiere a hablar con voz fingida cosas que llegan a la imaginación humana o que alguno haya soñado, porque al tiempo presente se ve mucha falsedad en ese respecto, cuando tantas personas alegan recibir revelaciones que no tienen ninguna evidencia de ser verdaderas. Cada vez que se imaginan algo dicen, Dios me lo reveló, y tratan de modificar aquellas doctrinas que no les agradan. Por supuesto, en esto hay pecado. En la Biblia se ven 3 tipos de profecías:
a los profetas del pasado. Son siervos de Dios consagrados que dicen las verdades históricas de la Biblia, tal como Moisés, que escribió todo el Pentateuco con la historia del principio del mundo por inspiración divina. Y luego están B, los profetas del presente. Son siervos de Dios consagrados que dicen el mensaje presente que Dios envía al mundo, tal como Amós, quien predicó contra los males de los pueblos de su tiempo, o Juan el Bautista, quien anunció el arrepentimiento para el perdón de pecados. Así también un predicador actual, si es persona santa y muy consagrada a Dios, Dios puede inspirarle sus mensajes, los cuales dará no en voz fingida, sino en sus propias palabras, tal como lo hacían los profetas antiguos, pero guiados por Dios. C. Los profetas del futuro son siervos de Dios consagrados que predicen un mensaje de Dios hacia el futuro, o sea que anuncian lo que habrá de suceder posteriormente. De estos profetas hay varios en la Biblia, tales como Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel y otros. Ningún profeta verdadero del tiempo presente resultará presentando nuevas doctrinas que no estén acordes con la Biblia, porque la doctrina verdadera ya está dada en forma completa. Y hay graves sentencias de parte de Dios en contra de todo aquel que agregue o quite a las palabras de la profecía que ya ha sido dada. Apocalipsis 22, 18 a 19. Y estas sentencias incluyen a aquellos que arreglan o ajustan la Biblia a su propia manera y doctrina. Por eso es inaceptable decir, como dicen algunos modernos, que están recibiendo de Dios una renovación de la revelación. Esta es una forma de rechazar la revelación verdadera de Dios que está ya dada en su palabra por innovar falsedad moderna. Como la iglesia de Corinto era un tanto desordenada y habían convertido el don de lenguas en un asunto anormal, Pablo les insiste en que cuando los oyentes no entiendan la lengua que se hable, solo podría edificar a la persona que lo hace, pero no da provecho a la iglesia. Versículo 4. Por esto Pablo les explica que mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Versículo 5. Muchas iglesias lo dicen al revés, porque muy bien podría estarse hablando misterios en una lengua desconocida, pero si los oyentes no lo entienden, de nada sirve. Versículos 11 y 12. Pablo dice, cuando se ora, debe hacerse en la lengua que se entiende, porque si nadie entiende, no podrán decir amén a su oración, porque no saben de qué se trata. Versículos 15 y 16. Y que si el que habla está fingiendo o está poseído de algún demonio que habla por él. Por eso no hay que decirle amén para no participar de su grave pecado. Pablo hablaba muchos idiomas, versículo 18, pero nunca quiso jactarse de ello. Más bien, él dijo lo que conviene hacer en la iglesia en 1 Corintios 14, 19 al 20, que dice, pero en la iglesia más quiero hablar 5 palabras con mi sentido, para que enseñe también a los otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, empero perfectos en el sentido. Y agrega en el versículo 26, pero hágase todo para edificación. 7. Finalmente, se puede observar que la manera en que casi todos practican las lenguas en la actualidad está opuesta a la forma que Pablo enseña en cómo se debe hacer. Porque Pablo dice, si hablare alguno en lengua extraña, esto sea por 2 o a lo más 3, no muchos a la vez, como se acostumbra, y por turno, no todos juntos, mas uno interprete. Y si no hubiere intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. 1 Corintios 14, 27 al 28.
Por supuesto que se refiere a verdadera interpretación cuando alguien entiende lo que se dijo, porque también hay muchos que fingen la interpretación mintiendo, y eso es pecado grave. Luego dice Pablo: si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Empero hágase todo decentemente y con orden. Versículos 37, 38 y 40.